Dios les bendiga, hermanos. Les voy a pedir que abra la Biblia en Marcos capítulo 3. Ok, amén. Marcos 3, hermanos. 31, ¿lo tenemos? Ok, creo que su Biblia dice como título La madre y los hermanos de Jesús, ¿verdad? Yo lo he titulado, hermanos, la relación de Jesús con su madre y sus hermanos. Usted sabe de que nosotros hemos comenzado desde septiembre a estudiar el Evangelio de Marcos, desde el capítulo 1. Y hemos ido, ¿verdad? Yo todas las semanas oro, hermanos. Por ejemplo, la semana pasada no prediqué el Evangelio de Marcos, prediqué en Jeremías, porque eso fue a lo que me guió el Señor, ¿verdad? Pero sí es muy importante, hermanos, que la iglesia estudie libros enteros de la Escritura, ¿verdad? Para crecer en nuestro conocimiento de Dios y para estudiar los pasajes bíblicos en su contexto, hermanos. Así que estudiamos la blasfemia contra el Espíritu Santo el viernes. Y la razón por la que hice esa enseñanza el viernes, hermanos, es porque había más tiempo para preguntas y respuestas después de la predicación. Así que hoy, hermanos, para hoy, porque si usted ve, hermanos, la blasfemia contra el Espíritu Santo está entre medio, hermanos, del relato que vamos a estar meditando hoy, aunque vamos a comenzar con el versículo 31, lo tiene, pero no vaya a cerrar su Biblia, por favor. Dice: vienen después sus hermanos y su madre, quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, que Mateo dice que eran sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Versículo 35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Puede tomar asiento, hermanos. Si puede poner nuestra hermana, por favor, Mateo 13, versículos 54 al 58. Y yo quisiera introducirme, hermanos, con este pasaje bíblico, para que miremos, hermanos, que la Biblia hasta nos da los nombres de estos hermanos de Jesús. Y esto lo estudiamos en una ocasión hace varios años, no varios años, creo que hace 2 años atrás, ¿verdad, hermanos? Cuando estudiamos el libro de Santiago, porque históricamente siempre se ha creído que Santiago fue escrito, hermanos, por uno de estos medios hermanos del Señor Jesús. Pero dice aquí la Biblia que Jesús vino a su tierra, a Nazaret, y les enseñaba en la sinagoga de ellos. Y cuando él predicaba, hermanos, lo hacía de tal manera que dice que se maravillaban y decían: ¿de dónde? Porque ellos lo habían visto desde niño a Jesús, ¿verdad? Como que un niño que vemos aquí nosotros, hermanos, de repente comienza a hacer milagros, sanidades, a echar fuera demonios, a predicar de una manera extraordinaria, ¿verdad? Y la gente se admiraba y decía: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Decían ellos. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Verdad? Usted sabe que esa era la profesión del Señor Jesús, ¿verdad? Y de José también, su padrastro. ¿No se llama su madre María? Todos sabían quién era la familia de Jesús. Y sus hermanos, y aquí está Jacobo, ¿verdad, hermanos? José, Simón, Judas, ¿verdad? Judas, el que históricamente se creyó siempre, hermanos, que fue el medio hermano de Jesús, quien escribió el último libro antes de Apocalipsis, ¿verdad? El penúltimo libro de la Biblia. Aparte de hermanos, dice aquí también en la Escritura: ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Se preguntaban ellos. Se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y sigue diciendo: y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ahora, claramente, hermanos, la Biblia ahí nos dice que Jesús tenía hermanos y tenía también hermanas. Y la razón por la que a veces esto se vuelve controversial, hermanos, es porque, hermanos, la Iglesia Católica dice de que María fue virgen por toda su vida, ¿verdad, hermanos? Ella fue virgen, hermanos, por toda su vida. El problema, hermanos, de eso es de que eso no lo encontramos nosotros en la Biblia, en la palabra de Dios. Ni tampoco lo encontramos, hermanos, en ninguno de los escritos de los primeros 300 años de cristianismo.
de la iglesia, ¿verdad, hermanos? Nadie, hermanos, creía en estas cosas. Y, por ejemplo, para tratar de explicar este pasaje bíblico que dice que Jesús tenía hermanos, que lo dice en Mateo, lo dice en Marcos, lo dice en el pasaje que estamos leyendo también, y en Marcos 6, lo dice en varios lugares la Biblia. Ellos tratan de decir de que no eran hermanos, pero que eran primos. Ahora, el problema de eso, hermanos, es que la palabra griega que se usa ahí para hermanos no significa primos, sino hermanos. Y un experto, hermanos, en el idioma griego que se escribió el Nuevo Testamento es el hermano R.T. France, y yo estaba leyendo su comentario y él dice así, ¿verdad? No hay ninguna razón exegética para decir que son primos. O sea, no hay forma, hermanos, cómo puedan probar, hermanos, cuando uno lee el texto bíblico, que sean primos. Como se tradujo hermanos en todas las traducciones en español, hermanos, es porque eso es lo que dice el texto en su idioma original. Por tanto, hermanos, nosotros y la iglesia, ¿verdad? Los primeros cristianos, los primeros años de cristianismo, siempre se creyó que estos eran medio hermanos de Jesús, ¿verdad? Entonces María, hermanos, concibió a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, siendo virgen, ¿verdad, hermanos? Le dio a luz y luego, hermanos, ella sí formó una familia con José y tuvieron sus hijos, hermanos. Y verdad, hermanos, no hay nada de malo en eso, porque el casarse no es pecado, ni tener hijos es pecado, verdad, hermanos. No hay nada malo, no hay nada deshonesto si ese era su esposo. Ahora, hermanos, por ejemplo, yo estaba pensando en algunas cosas, verdad, de que a veces con los años creencias que algunas gentes, verdad, en los pueblos, hermanos, que fueron colonizados por el catolicismo romano, la gente cree, y usted las creía antes, espero, ¿verdad, hermanos? Quizás uno las creía, uno las escuchaba, uno no estaba muy seguro, pero siempre es importante, hermanos, examinar en la Biblia si las cosas verdaderamente son así. Porque el pastor R.C. Sproul tiene una frase que a mí me encanta, que él dijo así: he encontrado en mi vida que muchos tienen una opinión de la Biblia, pero al mismo tiempo me he encontrado que muy pocos la han leído. O sea, ¿cómo yo voy a venir a enseñarle al hermano Víctor del radiador, del carro, del alternador, de la transmisión, si yo no me he tomado nunca el tiempo de estudiar eso, hermanos? Yo no puedo enseñarle a un hombre o al hermano Gilberto, que son hombres que saben. Ellos lo han estudiado, ellos han trabajado, ¿verdad? Yo nunca me he tomado la molestia de querer desarmar un motor. Entonces, ¿cómo yo le puedo dar clases a alguien que sí se ha tomado el tiempo? Entonces, mucha gente, ¿verdad?, quiere tener una opinión sobre la Biblia, pero no quieren pagar el precio de leerla. Porque el diablo y la carne se oponen a que nosotros leamos las Escrituras, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Jesús oró en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La Biblia nos santifica, la Biblia nos hace libres, la Biblia es el mensaje de salvación. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso es, hermanos, yo pensaba en algunas cosas, hermanos, que yo estaba meditando, y una de ellas, hermanos, la razón por la que esto venía a mi mente es cuando oraba. Me recordaba, hermanos, cuando estaba pensando en estas cosas, cuando fuimos en el viaje misionero a la ciudad de Éfeso, y en Éfeso, hermanos, está la cúpula, ¿verdad?, del apóstol Juan, donde se cree que ahí estaba el cuerpo de él, ¿verdad? Una tumba, hermanos, grande que hay ahí. Y luego cuando uno mira hacia abajo, porque es como un pequeño cerro, ¿verdad, hermanos? Cuando uno mira hacia abajo, hay una mezquita que han construido. Más hacia abajo hay los restos del templo de la diosa Artemisa, ¿verdad? La diosa Diana, que ellos han tratado de levantar una columna, ¿verdad, hermanos? De los restos que quedaron ahí. Y más allá, hermanos, se ve otra montaña. Y en esa montaña, hermanos, es que en el año 1950 se dijo de que ahí María ascendió corporalmente al cielo. Y la razón por la que estoy citando eso, hermanos, es porque me impactó y lo volví a buscar en internet para asegurarme de esto. Y sí, hermanos, fue el 1 de noviembre de 1950 que se creó esa doctrina. O sea, nadie en 2000 años de historia de la iglesia la ha enseñado, la ha creído, la ha predicado. ¿Por qué? Porque no está en la Biblia, hermanos. No está en las Escrituras. Por ejemplo, en lo que yo estudiaba encontraba también otra doctrina, ¿verdad? Que María fue preservada de la culpa original del pecado. Christopher lo leyó, por cierto, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Y todo Romanos 3 trata con que todos los hombres pecamos.
todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. La Biblia dice, todos nacemos muertos en delitos y pecados. Todos los niños se portan mal y hay que corregirlos. Todos nacemos así. Pero se ha creído, ¿verdad? Se levantaron estas creencias y estas doctrinas con los años que ella nunca tuvo pecado, pero eso no es cierto, hermanos, porque la única persona que la Escritura dice que aunque fue tentado en todo, fue sin pecado, fue nuestro Señor y Salvador Jesús. Por eso solo Él murió y por eso solo Él es el camino, la verdad y la vida. Y aún oiga lo que dice María en Lucas 1:47. María dice esto: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, dijo. Ella sabía que ella necesitaba un Salvador, hermanos. Ella sabía que necesitaba que el Señor la salvase. Ella puso su fe en Jesús, como vamos a ver más adelante también. Por ejemplo, otra cosa, hermanos, que yo encontraba aquí es: María es reina del cielo y madre espiritual de todos los creyentes. Pero la Escritura no enseña eso, ¿verdad, hermanos? Si usted ve la Biblia, hermanos, no habla casi tanto de María. El Evangelio de Mateo, hermanos, nos enseña un poquito de cuando ella tuvo la revelación del ángel, ¿verdad? De que iba a dar a luz a Jesús. Y Lucas es el que, hermanos, tiene estas palabras de ella y es el Evangelio que más habla de ella, hermanos, al principio de su Evangelio, pero no habla mucho de ella. Solo nos dice la Escritura de que ella era de la descendencia de la tribu de Judá, porque, hermanos, ella tenía que ser descendencia de David, porque de esa descendencia iba a venir nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Entonces esta era mujer del linaje de Abraham, del linaje de Judá, del linaje de David, como Dios prometió que tenía que ser, de donde iba a nacer Jesús. Y era una mujer, hermanos, que tenía fe en Dios y que lo expresa a Él como su Salvador. Y que de todas las mujeres de la tribu de Judá, descendientes de David, hermanos, fue la que Dios, hermanos, se agradó en ella para, hermanos, dar el regalo, ¿verdad, hermanos, de salvación. Pero, hermanos, no es madre espiritual de los creyentes. Y otra, hermanos, que encontraba, quizás esta es la más conocida de esta, ¿verdad? Es que ella es, como le llaman, ¿verdad? La intercesión de María, le llaman. De que María, hermanos, es un intermediario entre nosotros y Dios. Pero la Biblia lo dice tan claro, hermanos, en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, que hay un solo Dios y un solo mediador. No puede ser más claro, ¿verdad? Uno solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, dice. La Biblia es muy clara, ¿verdad, hermanos? En estas cosas, hermanos. Entonces, si tan solo nos tomásemos el tiempo de leerla nuevamente y llévese eso en su corazón. Muchos tienen una opinión de la Biblia, pero muy pocos han pagado el precio de pagarlo. Yo no quiero andar dependiendo de lo que otra gente diga. Yo quiero conocer a Dios por mí mismo. Yo quiero leer de Dios por mí mismo. El apóstol Pablo, hermanos, con todo y el gran siervo de Dios que él fue a una ciudad donde había, Berea se llama esta ciudad, y los creyentes cada vez que él les hablaba, dice que miraban para ver si de verdad en el Antiguo Testamento estaba escrito lo que él les decía. Esa es la manera, hermanos, como nosotros debemos escuchar cada predicación. Siempre, hermanos, mirando hacia las Escrituras, porque nosotros creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, como enseña la Escritura, como enseña la Biblia, y que la palabra de Dios es inerrante e infalible. No el hombre, es Dios. O sea, cada vez que usted escucha a alguien predicar, esa persona puede decir algo que no venga de Dios, ¿verdad, hermanos? Entonces, por eso tenemos que ver si lo que está diciendo es conforme a las Escrituras. Por eso, hermanos, debemos de estar citando la Escritura, leyendo la Escritura, hermanos, mientras predicamos. Porque queremos escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Y no la opinión de los hombres. Es que es muy importante, hermanos, esto. Marcos 3:20, lo tenemos. Con esa breve introducción, hermanos, quisiera que miráramos aquí. Y dice que se agolpó de nuevo la gente, ¿verdad, hermanos? La gente llegó. De modo que ellos ni aún podían, ¿qué? Comer pan. Usted se imagina a la gente, ¿verdad, hermanos? Ahí queriendo que Jesús los sanase, queriendo que Jesús echara fuera demonios, de una necesidad que ellos tenían, ¿verdad? Entonces dice que aquí, cuando lo oyeron los suyos, que como nos dice después es su madre y sus hermanos, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían está fuera de sí. Ahora, suena bien fuerte que ellos venían a prender a Jesús. Y hermanos, me puse a indagar un poquito sobre esto, y esta palabra prenderle aquí, hermanos, se usa 6 veces en el Evangelio de Marcos. La misma palabra aquí, prenderle. Y hermanos, las 6 veces se usa para
prender a alguien así, para tomar a alguien y llevarlo a la cárcel. Se usa para cuando Juan el Bautista es llevado a la cárcel por Herodes, quien lo prendió, ¿verdad? Y se usa cuando hermanos llegan a apresar a Jesús y lo llevan a la cárcel. Entonces ellos, hermanos, querían, si es posible, aún llevarse a Jesús, ¿verdad? A fuerza. Por eso es, hermanos, que Jesús no sale cuando ellos lo llegan a buscar. Él ya sabía a lo que ellos iban ahí, ¿verdad? Los hermanos de Jesús a lo que ellos iban. Entonces, hermanos, el Señor Jesús sabía que Él tenía una misión, ¿verdad? ¿Cuál era su misión? Cumplir la ley, vivir una vida perfecta, ser tentado en todo como hombre, hermanos, y no pecar. Jesús tenía que cumplir las profecías. Jesús tenía que morir en una cruz. Y Jesús tenía que resucitar para vencer la muerte. Entonces Jesús estaba enfocado en su misión. Y cuando aquí vienen sus familiares, ¿verdad? A tratar de llevarlo de regreso, hermanos, a tratar de alejarlo, ¿verdad? A llevarlo de nuevo a su casa, Él no va con ellos. Y por eso Él dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de Dios. Porque en este momento su familia estaba fuera, hermanos, de la voluntad de Dios. Mira el versículo 32, ¿lo tenemos? La gente estaba sentada alrededor de él, le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Ahora, hermanos, el tema se llama la relación de Jesús con su madre y sus hermanos. Y se puede poner nuestra hermana Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27. Creo que este pasaje bíblico, hermanos, nos muestra mucho de la relación que tenía Jesús con sus padres, con su madre, perdón, con sus hermanos. Y dice así, estaban junto a la cruz. Jesús está muriendo en este momento, ¿verdad, hermanos? Y usted se imagina, hermanos, Jesús, ¿verdad? Como dice en el libro de Isaías, su rostro aún estaba desfigurado, ¿verdad, hermanos? Ensangrentado, hermanos, su carne rota, ¿verdad, hermanos? Llevando el castigo de la ira de nuestros pecados, en un tormento espiritual también, ¿verdad, hermanos? En su máximo dolor, a punto de morir, porque después que Él dice estas palabras, lo siguiente que Jesús dice es, consumado es, dice Jesús. Entonces ya está a punto de morir y dice que estaban junto a la cruz de Jesús su madre y y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Entonces dice que cuando Jesús vio a su madre y a su discípulo, a quien él amaba, que es el apóstol Juan, ¿verdad? Que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo, y después le dice al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquel día, desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Entonces Jesús, como el hermano mayor, él, hermanos, era quien debía de cuidar de su madre. Se cree, aquí es por eso que los historiadores creen, ¿verdad? Siempre se ha creído que aquí ya estaba muerto José. Y por eso Jesús tiene que ver por el cuidado de su madre y recaía sobre él como el hermano mayor. Y ese lugar hoy lo está tomando el apóstol Juan. Pero mire, hermanos, qué interesante que Jesús, aún en medio de su dolor y de su agonía y de sus sufrimientos más grandes, Él está preocupado, hermanos, por el cuidado de su madre. Así que la relación que Él tuvo con María era buena. El problema, como vamos a ver aquí, eran sus hermanos. Esos eran los malos. Quizás alguien diga aquí, mi mamá es buena y mis hermanos son los malos, ¿verdad? Pero que no vea. Pero hermanos, vaya al versículo 33 conmigo, por favor, de Marcos. Le dicen a Jesús, ¿verdad? Perdón, respondiendo Jesús, ¿quién es mi madre? Cuando le dicen que están afuera. Y mis hermanos, mirando los que estaban sentados alrededor de él, que dice Mateo, el Evangelio de Mateo dice que estos eran sus discípulos, sentados alrededor de él, escuchándolo predicar. Jesús dice, he aquí mi madre y mis hermanos. Mira el versículo 35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Entonces, mire qué interesante, hermanos, de que el Señor Jesús acá dice, ¿verdad? Que su familia, su verdadera familia, no eran solamente aquellos que tenían un lazo sanguíneo con Él, ¿verdad? Sino que su verdadera familia era que todo aquel que hace la voluntad de Dios, del Padre. Todo aquel que ama la palabra de Dios, ¿verdad? Todo aquel que quería escuchar la palabra de Dios, todo aquel que tenía su fe en Él, hoy es hermano de Cristo. ¿Por qué? Porque aún en Romanos 8:29 dice la Escritura que a Dios le agradó que Jesús sea primogénito entre muchos hermanos. Entre muchos hermanos. Y si pueden poner nuestra hermana Hebreos 2, versículos 6 al 12. Y me encanta, hermanos, lo que dice aquí la Biblia.
Jesús, ¿verdad? Llamándose, hermanos, primogénito entre muchos hermanos, Jesús como nuestro hermano mayor, como nosotros venimos a ser hijos de Dios cuando ponemos nuestra fe en Jesús, como dice la Biblia. Aquí el libro de Hebreos dice, uno ha testificado en un lugar de las Escrituras, diciendo, y este es el Salmo 8, ¿verdad? Y pongan mucha atención a cómo lo interpreta el libro de Hebreos, porque al principio está hablando de nosotros, los hombres, y después habla de Jesús hecho hombre, y dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué somos, hermanos, ciertamente? No es solamente polvo, ¿verdad, hermanos? Por una parte somos frágiles, fácilmente nos enfermamos, fácilmente nos preocupamos, fácilmente nos perturbamos, hermanos, nos afligimos, cualquier cosa nos aflige. Y nuestra vida es como la flor del campo que hoy está y mañana no está, dice la Biblia. Eso es por una parte, pero por otra parte somos hechos a imagen y semejanza de Dios, que es lo que le da valor al hombre. ¿O qué es el Hijo del Hombre? Para que te intereses en él. Y aquí, hermanos, ya está hablando de Jesús, como va a decir después el pasaje. Lo has hecho un poco inferior a los ángeles. Y lo has coronado de gloria y honor. Y lo has puesto sobre todas las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies. Porque al sujetarlo todo a él, dice aquí Hebreos, a Jesús, no dejó nada de lo que le sea sujeto. Pero ahora dice ahí, aún todas las cosas sujetas a él. Pero vemos a aquel, y aquí está hablando de Jesús, explicando que de Jesús hablaba ese salmo. Pero vemos a aquel que fue hecho que un poco inferior a los ángeles. Es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Y sigue diciendo, porque convenía que aquel, y piensen eso, para quien son todas las cosas. Hermanos, la Biblia dice que por él y para él fue creado todo, ¿verdad? Hermanos, aquel que llenaba los cielos, hermanos, los cielos de los cielos de los cielos no podían contenerlo. Al menos la Biblia dice de que cuando Isaías mira la gloria de Dios y los ángeles, los serafines, cubrían sus rostros y sus pies, dice el Evangelio de Juan que a quien estaban viendo es a Jesús. Hermanos, los ángeles no se atrevían a mirar a nuestro glorioso Señor y Salvador en su gloria, y aún así, hermanos, Él se hizo menor aún que los ángeles y tomó forma de hombre y murió en la cruz del Calvario, porque convenía, dice, que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciere perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto Él, el que santifica, como los que son santificados, son todos de un Padre. Hablando, hermanos, de que todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, hermanos, tenemos un solo Padre. Y dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos como hermanos. Por eso este pasaje venía a mi mente cuando estabas meditando en esto. Hermanos, Él es nuestro hermano mayor. Él es primogénito entre muchos hermanos. Él se hizo un hombre y vino a morir en una cruz para ser nuestro Salvador, para venir a salvarnos. Piensen eso, Él no tenía un cuerpo físico. Él, hermanos, era espíritu en la eternidad. Pero desde que Él se encarnó, Él sigue teniendo un cuerpo. Hasta hoy tiene un cuerpo, hermanos, en el cielo, ¿verdad? Siempre, hermanos, está la Biblia enseña de que está Jesús, ¿verdad? En Jesús, Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y Él tiene su cuerpo físico sentado a la diestra del Padre. Un cuerpo glorificado. Cuando Él resucitó, la gente lo podía tocar, ¿verdad? Cuando Él resucitó, hermanos, Él podía comer. Entonces está, hermanos, el cuerpo glorificado de Cristo a la diestra del Padre, y también está la omnisciencia y la omnipresencia de Jesús, por medio de la cual dijo que Él estaría con nosotros, hermanos. Cuando habla de disciplinar a un hermano, dice de disciplinar, de llamar al arrepentimiento a alguien, Jesús dijo, donde hagan 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahí. En Mateo 28 Él dice, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Acá dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Y sigue diciendo, en medio de la congregación que te cantaré himnos. Hermanos, cuando la iglesia se reúne a adorarla, a exaltar a Dios, cuando nos congregamos, Él promete, hermanos, esa bendición especial. Entonces, hermanos, el Señor, y sabe, ese versículo 12 que está aquí citando Hebreos, es el Salmo 22.
El Salmo 22, hermanos, que dice Jesús ahí, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el Salmo, hermanos, de que relata todos los sufrimientos de Cristo, todo su dolor, todas las pruebas que Él pasó en la cruz del Calvario. Pero es como que en medio de todo su dolor, Jesús dice aquí, anunciaré tu nombre a mis hermanos. O sea, Jesús estaba muriendo por su iglesia, ¿verdad? Él estaba sufriendo por su iglesia. Y Él, hermanos, en medio de todos los sufrimientos en ese salmo, Él mira hacia el futuro en la cruz colgado. Y Él dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, hablando con el Padre. En medio de la congregación, sabiendo que se iban a congregar personas, hermanos, todos los días, domingos, recordando su resurrección y su victoria, te cantaré himnos. Hermanos, qué privilegio más grande tenemos. Como dice el versículo 35, todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ahora, si puede poner nuestra hermana Juan 7, versículos 2 al 5, el Evangelio de Juan. Y aquí, hermanos, vemos un poco más de la relación que Jesús tenía con sus hermanos. Y dice que era la fiesta de los judíos, de los tabernáculos. Esta estaba cerca, dice la Escritura. Por eso los hermanos de Jesús dijeron, sal de aquí, mire cómo le hablaban, y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Vemos la envidia que le tenían, ¿verdad? ¿Por qué dice? Porque ni aún sus hermanos creían en él. Hermanos, qué increíble esto, hermanos. De que aún sus hermanos, siempre que los vemos, hermanos, en los evangelios, mientras Jesús está vivo, ellos siempre están en oposición contra Jesús. Aquí tratando de prenderlo, dice la Escritura, llevarlo lejos, oponiéndose a su ministerio. Aquí, hermanos, no creían en él, diciéndole que se fuera. Vemos esta oposición y algo que yo pensaba es, ellos, hermanos, no podían hablar ninguna cosa mala contra Jesús porque la Biblia dice que él fue sin pecado. En una ocasión la Escritura, Jesús le dice a los fariseos, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Hermanos, esta gente tuvo el hermano perfecto, santo, hermanos, perfecto, puro en santidad, lleno de amor, misericordioso, que honró a sus padres, que les dio un buen ejemplo a sus hermanos. Pero solo mirando a Jesús externamente, ¿verdad? Solo mirando el buen testimonio de Jesús, no se salvaron. Esto nos muestra, hermanos, la gran maldad del corazón humano. Hermanos, puede tener el mejor papá y aún así irse a la condenación. Puede tener a la mejor madre, una madre piadosa. Puede tener un buen hermano, buenos hermanos. Puede tener todos los buenos ejemplos a su alrededor y no salvarse. Miren lo que dice Hechos 1:13. Si por favor lo puede poner nuestra hermana en la pantalla. Ahora, hermanos, dice que cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro y comienza a dar el nombre de los 12 apóstoles. Ahora, ¿qué ha pasado aquí, hermanos? Rápidamente quisiera decir un poco aquí. Jesús murió, ¿verdad? En la fiesta de la Pascua. 50 días después de la Pascua se celebra ¿qué? Pentecostés. Gracias, hermanos, espero que el resto sabían eso, ¿verdad? Porque lo he dicho como 10 veces ya en la iglesia. Pentecostés. Entonces, 50 días después, Jesús, hermanos, estuvo 40 días con sus discípulos. Más de 500 personas lo vieron resucitado. Y después Jesús les dijo, esperen en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Pasan 10 días esperando en Jerusalén y cuando se está celebrando Pentecostés, se derrama el Espíritu. Entonces ellos están en esos 10 días ahorita esperando. Y ahí menciona a los apóstoles y el siguiente versículo dice, el 14 por favor, dice que todos los apóstoles estaban unánimes, entregados de continua a la oración, junto con las mujeres, ¿verdad?, que habían creído en Jesús. ¿Y con quién? María, la madre de Jesús, con sus hermanos. Hermanos, esto es extraordinario, ¿verdad? Estos hermanos de Jesús, que los vemos que no creían en él, ¿verdad? Estos hermanos de Jesús, que vemos que tenían una hostilidad hacia él, hoy los vemos reunidos, hermanos, junto con aquellos 120 esperando la venida del Espíritu Santo de nuestro Dios.
Hermanos, Primera de Corintios 15 dice de que, hermanos, en la lista de las personas que Jesús le aparece cuando Él resucita entre los muertos, el Espíritu Santo deja ahí una nota muy especial, ¿verdad? Dice también Pablo ahí, y también se le apareció a Jacobo. O sea, Jacobo, el hermano mayor, ¿verdad? En la lista de los hermanos de Jesús. En algún momento, hermanos, dice la Escritura que tuvo un encuentro personal a solas con Cristo para ser testigo de la resurrección de Él. Y este hombre, hermanos, en ese momento ya no tiene más que hacer, sino caer de rodillas, arrepentirse de sus pecados porque ha visto a Jesús resucitado y cree en Él. Y ese hombre, hermano Jacobo, luego lo vemos en el libro de los Hechos, que se hace el líder de la iglesia en Jerusalén. El que tiene la última palabra en el primer concilio de la Escritura, de la iglesia en Jerusalén. Quien escribió la epístola de Santiago. Y vemos el cambio, hermanos, extraordinario que hizo Dios en la vida de sus hermanos. ¿Qué es lo que estoy diciéndole, hermanos? Usted puede vivir una vida piadosa delante de alguien, pero si usted no le comparte el evangelio, no se va a salvar. No se va a salvar. Hermanos, hay gente que dice, ¿verdad? Yo solo vivo el evangelio delante de las personas y no les predico. ¡No! Jesús no nos mandó, pórtense bien delante de la gente. Él dijo, prediquen el evangelio y pórtense bien, ¿verdad? Hermanos, prediquen el evangelio, hablen del evangelio. ¿Sabe de que cuando yo estaba en la escuela había un muchacho que era tan humilde, pero tan humilde? A pesar que él era blanco, hermanos, no tenía racismo. Era delgado, ¿verdad, hermanos? Humilde, hermanos, así, de esos que estudian buenas notas. Era tan buena persona. ¿Usted cree que eso a mí me hizo pensar, yo quiero ser cristiano, yo quiero seguir a Jesús? No, a mí no me importara que él fuera así. Sentía bonito que él fuera humilde, pero no me hacía acercarme a Dios eso. ¿Qué fue lo que a mí me hizo acercarme a Dios? Estaba en el trabajo ahí en la Fontainebleau. Ahí trabajaba mi hermana Araceli y varios hermanos que trabajaron ahí conmigo. Estaba yo sentado en la Fontainebleau y había una reunión de pastores. Comenzó el pastor a predicar Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, y comenzó a hablar de que había que venir a Jesús. Fue ahí, hermanos, donde yo comencé a comprender mi necesidad de salvación. Debemos predicar la palabra de Dios. Nuestras palabras se las llevará el viento, pero la palabra de Dios no, porque ella viva y permanece para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Como dijo Spurgeon, nuestras palabras son como bolitas de papel comparada con el rifle espiritual de la Biblia. Hermanos, la Biblia es como una espada, dice la Escritura, que atraviesa hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne todos los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia es la espada del espíritu. La Biblia es, hermanos, el mensaje del evangelio es lo único que puede salvar. Y por eso, hermanos, nosotros debemos predicar el evangelio, y por eso las personas necesitan escuchar el evangelio. Porque, hermanos, si yo nunca hubiera sido expuesto al evangelio, yo jamás hubiera querido buscar a Dios. Jamás, jamás. Nada en mí nunca, hermanos, sabía que quería buscar a Dios. Y si puede poner nuestra hermana en la pantalla, por favor, Judas 1:24 al 25. Y quisiera, hermanos, que mirásemos la manera, hermanos, de que Judas, este es el medio hermano del Señor, se expresaba, hermanos, de Cristo. Y mire cómo lo dice aquí la Escritura. Y aquel, hablando de Jesús, que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y presentarlos sin mancha en su presencia, en presencia de su gloria, con gran alegría. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea la gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora por todos los siglos. Amén. Mire qué cambio, hermanos. ¿Verdad? Allá no creían en Jesús. Allá eran hombres bien hostiles hacia Jesús. Pero aquí lo vemos, hermanos, exaltar a Cristo. Y decir que Él es poderoso para guardarlos sin caída. Y presentarlos sin mancha, delante de su gloria, con gran alegría. Vemos, hermanos, el cambio extraordinario, hermanos, que pasó en estas personas, en los hermanos de Jesús. Nuevamente, hermanos, usted y yo podemos tratar, ¿verdad?, de solo tratar de comportarnos bien alrededor de las personas. Eso no los va a salvar. No los va a salvar.
Porque hay personas que naturalmente son calladas, tranquilas, pacíficas. Eso no va a salvar a nadie. Necesitamos predicar el evangelio, hermanos. Necesitamos hablar de la palabra de Dios. Necesitamos explicarle a las personas quién es Jesús. Yo lo decía esto el viernes. Hermanos, cuando uno está cegado por Satanás, la ceguera espiritual es tan fuerte de que aún a veces uno miraba una cruz, hasta quizás tenía una cadenita con una cruz uno, ¿verdad? Pero uno jamás se ponía a pensar de que por qué Jesús murió, por qué Él tuvo que morir. Uno jamás se ponía a pensar en que Él es el camino, la verdad y la vida. Uno jamás se ponía a pensar en que Él vivió una vida perfecta para morir en la cruz, para tomar mi lugar, para de esa manera yo ser perdonado y limpiado y justificado de mis pecados. Yo no me ponía a pensar en ninguna de estas cosas. ¿Qué necesité yo? Que alguien me hablara el evangelio. Hermanos, contaba yo, ese pastor predicó, por ejemplo. Dio el mensaje esa vez, yo salí en mi corazón, yo tengo que entregar mi corazón a Jesús. Llegó un día, hermanos, que estábamos en la iglesia, ¿verdad? Yo me endurecía que no quería entregar mi corazón a Cristo ese día. Imagínense cómo es, ¿verdad? A veces uno escucha y se emociona y luego va y se endurece más. Pero hermanos, llegó el día, entregué mi corazón a Cristo y comencé, ¿verdad? En la iglesia a caminar con el Señor. Y luego después, ¿qué? Hermanos, tenía tantas preguntas de la Biblia y yo hacía preguntas, hermanos, y lastimosamente a veces casi no hay gente que conozca de la Biblia a su alrededor. En mi caso, toda la familia estábamos comenzando. Y yo tenía tantas preguntas, pero gracias a Dios que ya había internet, ¿verdad? Entonces comencé a buscar predicaciones en internet, comencé a aprender de la palabra de Dios, hermanos, y a ser alimentado por predicaciones, ¿verdad? En la radio salía Charles Stanley a las 8:30, Chuck Swindoll a las 6:30, John MacArthur, yo manejaba mucho. Hermanos, entonces Grace to You, ¿verdad? David Jeremiah, y escuchaba y aprendía y fui bendecido, hermanos, por medio de ellos. Entonces, hermanos, las personas necesitan gente que conozca la Biblia y que la compartan con ellos. Personas, hermanos, que compartan el evangelio con ellos. Y quizás concluyo con esta historia, hermanos, que escuchaba esta semana del pastor Herschel York, y él, hermanos, lo ilustra de esta manera. Dice que él tenía 2 hijos, varones, él solo tuvo 2 hijos. Entonces los 2 varones. Entonces dice, hermanos, de que él ya había, ¿verdad? Por ser pastor y todas estas cosas y por tomar consejería y por su propia experiencia, él sabía, ¿verdad? Y nosotros también lo sabemos, que cuando los hijos llegan a la adolescencia, ¿verdad? A los teens, como le llaman, se hacen bien rebeldes, complicados. Entonces él sabía que iba a pasar años difíciles. Y de que en esos años, hermanos, de la adolescencia ocurre de que muchas veces los jóvenes que hacen de su mamá se separan de la mamá, ¿verdad? En especial si la mamá es muy sobreprotectora. Casi siempre los jóvenes, ¿verdad? Cuando llegan a esas edades, hermanos, de los 13, 14, 15 años, ¿verdad? Tratan de alejarse un poco de la mamá o no quieren que los compañeros lo vean con la mamá, ¿verdad? Quizás usted lo vivió, pero esto ocurre. Entonces ella sabía y ellos hablando, ¿verdad? Los niños estaban pequeños. De qué hacer cuando los hijos crecieran, ¿verdad? Ellos hicieron este plan, que el papá, porque en esos años, hermanos, de la adolescencia, ¿verdad? Ellos escuchan más al papá que a la mamá, y eso es cierto, ¿verdad, hermanos? Nadie lo duda. Entonces viene y ellos hicieron un plan de que él iba a ir a 2 viajes con sus hijos. Y el primero de los viajes, hermanos, lo iba a hacer cuando ellos cumplieran 11 años. El mayor cumpliera 11 años y después el siguiente cumpliera 11 años. Y el segundo viaje lo iba a hacer cuando cumplieran 16 años. Cuando el mayor cumpliera 16 años y después cuando el menor cumpliera 16 años. Entonces, hermanos, cuando ya se iban acercando, ¿verdad? A los 11 años, él le dijo al mayor, dime un lugar en Estados Unidos a que tú quieras ir. Entonces el hijo mayor comenzó a pensar. Y dice que el hijo mayor, desde que era pequeñito, siempre tenía un interés por ser pastor. E increíblemente, dice él, que aún a los 11 años, él le dijo que él quería ir a visitar iglesias de hombres de Dios del pasado. Fue a Chicago a visitar a la de D.L. Moody, fue a varias de estas iglesias, hermanos. Fue a los cultos y eso fue lo que él quiso. El menor era bien diferente, dice. Y él le dijo, yo quiero ir a Orlando, yo quiero ir a Universal Studios, yo quiero ir a los parques de diversiones. Entonces, con el otro dice que fue a los parques de diversiones. Pero dice él
que en ambos viajes, él lo que hizo fue esto. Como ellos ya tenían 11 años, les comenzó a hablar de los cambios que iban a ocurrir en sus cuerpos. Y de las tentaciones que iban a venir en la adolescencia. Y de cómo el diablo iba a tratar de poner tentaciones y vicios en sus caminos para atraparlos y para atarlos en diversas ataduras. Él, hermanos, comenzó a hablarle de lo que significa ser un hombre a sus hijos. Y luego él vino, hermanos, y les explicó el evangelio, les habló de quién era Jesús, les explicó por qué Jesús murió en la cruz, aunque él ya lo había hecho muchas veces, pero dice que él se tomó su tiempo durante el viaje para tratar de tener este tiempo a sola con sus hijos, con ambos. Luego, cuando tenían 16 años, volvieron a ir. El mayor pidió y les dijo así, podemos ir en un viaje, les dijo. Y ellos dicen que no tenían mucho dinero, pero él había ahorrado para ir con ellos a algún país del mundo. El mayor escogió ir a Inglaterra, porque quería ir a ver los museos y todo esto. Siempre le gustó leer, dice él, el que fue pastor. El menor quería ir a las Amazonas, a pescar, quería ir a ver la jungla. Y fueron, dice. Y ellos hablaron, ¿verdad?, del evangelio, ellos hablaron de la vida, ellos hablaron de todas estas cosas. Y lo que me gustó de la historia fue esto, que los jóvenes, bueno, ellos ya no son jóvenes, ya el mayor tiene 40 y algo de años y el otro ya va a cumplir 40, todavía recuerdan aún hasta el carro que rentaron cuando fueron a estos viajes. Recuerdan toda la experiencia que tuvieron con sus papás ahí. Recuerdan las pláticas que ellos tuvieron. Y hoy el mayor es pastor y el menor es director de una escuela cristiana, de un campamento cristiano, donde él trabaja predicándole a los jóvenes. Hermanos, y a mí me encantó tanto esa historia porque este hombre, ¿verdad?, se tomó su tiempo para compartir el evangelio con sus hijos. Se tomó el tiempo para salir. ¿Y por qué estoy leyendo esto, hermanos? ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué esa historia me impactaba? ¿Por qué? Porque muchos papás ni con sus hijos se toman el tiempo de decirles el evangelio. No hablan ni con sus hijos. ¿Cuántas veces, verdad, hermanos, llegan a tener 20 años, 21 años y ni una plática? Ni le habló de las luchas, ni le habló de las tentaciones, ni le habló de Jesús, ni nunca se ha sentado con una Biblia con ellos. Quizás algunos de ustedes que están aquí jamás le han hablado de la Biblia a casi nadie. Y eso no debe ser así, hermanos. Y estos jóvenes, hermanos, se fueron, el día de hoy, ¿verdad? Ellos están planeando hacerlo con sus hijos ya. Y hermanos, vemos la bendición, la relación, ¿verdad? Jesús, hermanos, aunque la relación se puso dura en esos años, ¿verdad? Jesús logró tener una buena relación con su familia, con su madre y sus hermanos. Y aunque se puso duro durante los años que Jesús comenzó a hacer milagros y todas estas cosas, vemos que después ellos regresaron a Jesús y se convirtieron en siervos de Dios. Y 2 de ellos tuvieron el privilegio de hasta escribir porciones de la Biblia, hermanos. El privilegio más grande debe haber sido ver a Jesús crecer, verlo morir, verlo resucitar y luego predicar y enseñar de Él. Pero hermanos, todo comenzó porque Jesús, ¿verdad?, tuvo esa buena relación con ellos. Y yo pensaba en el pastor Herschel York, ¿verdad?, de la bendición que él tuvo con sus hijos. Hermanos, yo comenté una vez, ¿verdad?, la historia de este jugador de fútbol que se llamaba, creo que aún sigue, hermanos, en la 3ª división de España, Royston Drenthe. Este hombre, hermanos, tuvo la oportunidad de jugar, ¿verdad?, hermanos, en 1ª división, de jugar en el Madrid, hermanos, de ver todas las cosas que él vio y desperdició todo. Andaba manejando en carros, chocando Ferraris, ¿verdad? Desperdició toda su vida. Y lo entrevistaban y le hablaban de que por qué él era así. Y entre las cosas él dijo que su padre había muerto cuando tenía 2 años. Y entonces, hermanos, y que su mamá cambiaba de novio en novio, en novio, en novio, y que su hogar fue bien inestable. Y luego el entrevistador le dijo, ¿y cuánta falta te hizo tu padre cuando tú crecías? Y la respuesta de él me impactó porque él dijo así: nunca me di cuenta cuánto él me hizo falta hasta que yo crecí y tuve mis hijos. Entonces me di cuenta de todo lo que me perdí. Hermanos, quizás usted esté acá y diga lo que yo he dicho ahorita. Mi papá nunca habló, mi papá no era cristiano porque lastimosamente quizás no conocía el evangelio. Mi papá nunca se tomó el tiempo de hablar conmigo, pero usted hoy, hermano, hermana que está aquí, sí tiene la oportunidad de hablarles el evangelio a sus hijos. Y concluyo, si puede poner nuestra hermana 2 de Timoteo 3:15.
Usted puede hablar de la palabra de Dios con sus compañeros. Bueno, aquí estaba yo hace unas semanas que estábamos ahí en la casa de Olgi. Y estábamos con su esposo Juan. Y yo quería hablar de la Biblia, hermanos. Porque yo había orado y he orado de que todas las semanas quiero hablar con alguien de la Biblia. Entonces estábamos ahí, ¿verdad? En la casa de él. Y yo oré, estaba sentado yo a la par de él. Señor, yo quiero hablar con él de la Biblia. Yo quiero hablar con él de la Biblia. Hermanos, él mismo me comenzó a hablar de su mamá, de cómo murió en Cristo, de que les advertía a todos que se arrepintieran para no ir al infierno. Y comenzamos a hablar de Esteban, de cómo él murió. Y, hermanos, él mismo fue. Pero ¿qué fue lo único que yo hice? Orar. Señor, ayúdame. Yo quiero hablar de la Biblia. Yo quiero hablar de tu palabra con él. Hermanos, debemos orar que Dios nos dé esas oportunidades. Debemos orar que Dios toque los corazones. Debemos orar de que como cuando Pablo fue a predicar, hermanos, a Lidia, dice la Biblia que Dios abrió el corazón de Lidia para estar atento a todo lo que Pablo decía. Debemos orar cuando usted está ahí con sus niños, ¿verdad? Adolescentes o la edad que tengan, leyéndoles la Biblia, de que Dios toque sus corazones. Y Pablo le dice a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva ¿a qué? A la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Mire qué interesante. ¿Qué era lo que llevaba a la salvación? La escritura. Hermanos que tienen algún hijo que está lejos del Señor, ¿por qué no hacen eso? Díganle, vamos a un viaje, solo tú y yo, ¿verdad? La mamá con la hija, el papá con el hijo, ¿verdad? O si, como sea, y un viaje. Y vamos a ir a este lugar. Y usted ya va listo para tener un tiempo para hablarles el evangelio a sus hijos. Porque a veces tenemos familiares que no son cristianos. Y yo siempre me queda este pesar. ¿Qué tal mueren y yo no hice todo lo que yo podía hacer por evangelizarles? ¿Qué tal se van y yo me quedo con eso? Había una joven que en una predicación dijo, cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Cuando estábamos en el ministerio de jóvenes, me recuerdo una joven que estaba diciendo esto, de que ella tenía una amiga que sabía que estaba sufriendo de pensamientos depresivos, pero no tenía el valor de hablarle de Cristo. Y murió sin hablarle ella de Cristo. Y que después ella sentía eso en su corazón, ¿verdad? La culpa de nunca hablarle de Cristo. Hermanos, debemos hablar de Cristo. ¿Qué aprendimos hoy, hermanos? Que debemos predicar la Biblia, el Evangelio. Aunque estos hermanos de Jesús tenían al mejor ejemplo, al único hombre santo y perfecto que ha vivido en este mundo, no fue suficiente para salvarlos. Necesitaron que el Espíritu Santo hiciera la obra de regeneración en sus corazones. Necesitaron, hermanos, ver la resurrección de Jesús. Entonces nosotros también, el hombre no se va a salvar a menos que nosotros le prediquemos el Evangelio y el Espíritu Santo haga la obra de regeneración. Y nos ponemos de pie y oramos. Padre, oramos y damos gracias. ¿Qué le parece ahí donde está, hermanos? Quizás usted ora por personas, amigos, familiares, personas que vinieron a su mente, sus hijos. Y pídale al Señor, ahí donde usted está, que les dé la salvación. Porque como Pedro dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, oramos, Padre, cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, de que usted nos ayude, Señor, y nos fortalezca, Señor, y nos enseñe, Padre,